Levítico capítulo 21. Hace una semana, el día sábado, estudiamos el capítulo 20 y vimos cómo Dios en esta parte estaba enseñando cómo es que una persona común y corriente, siendo parte del pueblo de Dios, debe vivir una vida en santidad. ¿Y qué significa la santidad en la vida de una persona común y corriente? Pero empezando con el capítulo 21, vemos que cambia el enfoque un poco, porque en el capítulo 21 comenzamos a ver la santidad en lo que es la vida de un sacerdote, o un sacerdote normal, o un sacerdote que es sumo sacerdote, o sea, el sacerdote principal en el pueblo de Israel. Y ahora quizás estás pensando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, vamos a estudiar estos capítulos y ver diferentes aplicaciones a nuestras vidas, empezando con Cristo, porque cuando hablamos del sumo sacerdote, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces aquí podemos ver cosas acerca de nuestro Señor que nos va a animar. Además, cuando vamos lo que la Biblia dice acerca de los sacerdotes, no solamente se trata de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel hace muchos años atrás, sino también tiene que ver con nosotros, porque la Biblia dice que si somos cristianos, que también somos sacerdotes. No, Brian, no entiendes. Yo no soy sacerdote. Yo soy ingeniero. Yo soy cambista. Yo no soy sacerdote. Bueno, ser sacerdote no se trata de en qué trabajas, sino es un llamado de Dios para la persona que conoce a Cristo. Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, lo dice que todo creyente es sacerdote para el Señor. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú, si eres cristiano, tienes un propósito en la vida. Y el propósito que tú tienes en esta vida no es ganar mucha plata, aunque no es malo ganar mucha plata. Así vas a dar más ofrendas a la iglesia. Pero no es el propósito principal. El propósito principal, como vemos aquí, ¿cuál es? Anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora, cuando vamos a servir al Señor como sacerdotes, hay ciertos requisitos. Hay ciertas cosas que Dios exige de nosotros. Para todos, claro que sí. Y por supuesto, para aquellos que deseen servir como líderes en la iglesia. Entonces, lo que vamos a ver en estos capítulos son capítulos bien vinculados con lo que Pablo enseña en 1 de Timoteo y en Tito en cuanto a los requisitos para los que van a ser líderes, obispos, pastores, etcétera, en la iglesia cristiana. Requisitos que realmente todo cristiano debe cumplir, pero aún más los que son líderes. Y cuando estudiamos esos pasajes, tanto Levítico, igual que 1 de Timoteo, Tito, vemos que aunque es bueno tener talento, es bueno tener capacidad, lo que a Dios le interesa más que eso es nuestro carácter. Cómo somos. Hemos visto, ¿no? Y es lamentable que a veces hay personas que se levantan, que llegan a tener un liderazgo en una iglesia y son muy capaces, muy talentosos, tienen esa carisma, ¿no? Tú le escuchas a la persona y terminas diciendo, ay, qué bonito habla. O él es una persona que motiva a la gente. Eso es bueno. Eso es un don de Dios. Pero si esta persona no tiene el carácter y no vive como Cristo, va a llegar un momento cuando ahí nomás queda. Es más, al final muchas veces hace más daño que bien en la iglesia. ¿Cuántas veces vemos a un pastor que predica tan bonito y mucha gente comienza a ir a la iglesia, pero ¿qué pasa? Comete pecado sexual y todo termina mal. La gente termina desanimada,
en cuanto a su fe confundida, no por su enseñanza, sino por la falta de carácter en su vida. Y por eso es un aviso para nosotros, pero también es una bendición. Porque yo siempre cuando me he visto a mí, he pensado, Brian, talento, no tengo mucho talento. Lo único que yo sé hacer bien es comer. Felizmente Dios me dio una esposa que cocina rico. Pero talento no tengo. No soy muy capaz. Dependo de Dios. Nada más. Y eso me anima que lo que Dios espera de los que son sus siervos no es mucho talento. Es disposición. Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieras. Qué bonito, ¿no? Y qué bueno que Dios no pide mucho dinero, nada así. Porque yo soy misionero, como ustedes ya saben, ¿no? Pero al otro lado, sí hay requisitos. Es muy importante ver lo que Dios nos va a decir aquí en estos pasajes, en estos capítulos, en las siguientes semanas. Y por supuesto, lo que vemos en el Antiguo Testamento en lo físico se aplica en el Nuevo Testamento, o sea, en nuestro tiempo, en lo espiritual. ¿Ok? No necesariamente son leyes para nosotros hoy en día, pero hay una aplicación de esas leyes para nuestras vidas. Igual que como hemos explicado muchas veces, en el Antiguo Testamento los judíos no podían comer chancho. Nosotros, gloria al Señor, sí. ¿No? Es un ejemplo, pero hay un principio tras de eso. Levítico capítulo 21, versículo 1, es donde vamos a empezar hoy día, que dice, el Señor le dijo a Moisés, habla con los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por ningún muerto de su pueblo, a menos que se trate de un pariente cercano, de su madre o su padre, de su hijo o su hermano, o de una hermana soltera y cercana al sacerdote, y que no haya tenido marido. Por alguien así podrán contaminarse, pero no se no se contaminarán, ni se harán impuros como cualquier hombre del pueblo. Entonces, estos primeros versículos hablan del comportamiento de un sacerdote común y corriente. Cualquier sacerdote del pueblo de Dios. Contaminarse es una palabra que vamos a ver repetida varias veces en estos capítulos. Es una palabra que obvio que habla de algo que ha sido puro, pero al mezclarlo con algo cochino, termina todo cochino. Empezó bien, terminó mal. Pero también en el hebreo, esa palabra contaminarse habla de otra cosa. Habla de una persona o una cosa, mejor dicho, que ha sido dedicada para un uso determinado y terminamos usándolo para otra cosa. O sea, es un desvío. El sacerdote tiene un llamado. Tiene que rendir cuentas al Señor. Y si no hace caso al Señor, si termina un poco confundido, distraído, otra forma de decirlo es termina contaminado, porque no está cumpliendo con el llamado de Dios para su vida. Aquí vemos que esta persona, un sacerdote, no podía tocar a un cadáver. Su misma existencia de esas personas, de esos hombres como sacerdotes, tenía que ver o mostrar que había esperanza para su pueblo de Dios. Que esos hombres habían sido levantados desde antes de su nacimiento, porque quería Dios mostrar su corazón al pueblo, mostrar cómo es Dios. Y solo podían esos sacerdotes tocar a una persona muerta o su cadáver si era el caso de un familiar. ¿Cuál es una aplicación para nosotros? Ellos tenían que estar ahí siempre listos para servir en el tabernáculo, servir en el templo. Y no podían decir, ay, la que vivía a 3 cuadras se ha muerto, por eso no puedo ir a trabajar hoy día. No puedo servir al Señor hoy día porque me pasó tal cosa. Sino tenían que recordar que su llamado era permanecer en la obra del Señor, ser fiel a su llamado. Igual con nosotros, ¿no? Y ahora, sí, cuando es un familiar, claro que sí, podrían estar ahí. Dios entiende
el dolor de nuestro corazón cuando una persona, un familiar fallece? Claro que sí, duele. No hay, interesante, en el ser humano no hay una categoría para explicar cómo hacer cuando una persona, su mamá, su papá, su hijo fallece. Cada persona reacciona un poco distinto. ¿Y por qué? Porque cuando Dios nos creó, su intención de Dios nunca fue dejarnos enfrentar la muerte de una persona. No fue la voluntad de Dios perfecta al inicio. Pero por el pecado del ser humano, tenemos que enfrentarlo. Y Dios comprende que a veces necesitamos pasar un poco de tiempo con la familia, necesitamos llorar un poco, pero Dios está diciendo aquí quizás también, pero ustedes no lloren como aquellos que no tienen esperanza. Tienen que recordar su llamado y no quedarse ahí siempre diciendo, ya falleció mi tío, ya falleció mi mamá, ya no hay nada que hacer en la vida. No, porque servimos a un Dios vivo, un Dios que murió en la cruz por nosotros. Tenemos vida eterna con Él. Quizás otra lección espiritual en eso. Si soy sacerdote de Dios, si soy siervo de Dios, si soy cristiano, tener cuidado cuando se trata con quién converso, con quién paso tiempo. Y hemos explicado muy bien que es importante para los cristianos pasar tiempo con los que no conocen al Señor. Si no, ¿cómo vamos a alcanzarlos para Cristo? Cristo pasaba tiempo en las fiestas de los pecadores, pero no pasaba tiempo en las fiestas con los que se emborrachaban para emborracharse también. Si tú eres cristiano y dices, voy a la fiesta donde todos están tomando, tienes que preguntarte a ti mismo, ¿con qué propósito voy? Si voy porque voy a ministrarles a todos y Pablo dijo que hay que ser como griego para alcanzar los griegos. Si terminas así, ¿qué testimonio das? ¿No? Pasar mucho tiempo con los muertos, espiritualmente hablando, puede ser bueno si tú vas como luz y sal. Pero si tú vas simplemente para estar ahí, ¿cuál es tu llamado? Siempre hay un equilibrio en todo. Siempre hay un ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El papel de un sacerdote, bueno, son dos. Primero, representar a Dios delante del pueblo. O sea, tú vas a tal lugar y tú vas como sacerdote. Tú tienes que testificar de Cristo si tú eres creyente. Y también cuando te encuentras con esas personas que no conocen al Señor, ves cómo ellos necesitan al Señor. Otro papel que tienes que cumplir es representar al pueblo o a las personas delante de Dios. Qué bendición poder estar en el mundo, por decirlo así, caminar en el mundo, vivir en el mundo, ver cómo están enfrentando las cosas los del mundo y poder orar por ellos y ver cómo Dios va obrando. Y no solo con aquellos que son conocidos. Yo no sé si ustedes tienen esa costumbre, pero yo les animo a hacerlo. ¿En qué sentido? Cuando yo camino por las calles, miro a las personas y muchas veces no tengo tiempo para conversar con ellos, pero siempre veo a la persona ahí que me está pasando y casi siempre digo, Señor, toca su vida, que te conozca, ministra su corazón. Quizás nunca la voy a ver otra vez, pero dejo eso en las manos del Señor. Procuro vivir una vida de oración. También es bueno para mí porque soy hombre. Y en vez de ver a una chica con su minifalda y decir, ay, qué guapa, oro por ella. Señor, ella necesita de Cristo igual que todos. Y así me mantengo un poco más puro también. ¿No? Qué importante vivir esta vida y reconocer y recordar en todo momento que soy sacerdote del Señor. Recordar nuestro llamado. Proclamar la verdad y dar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y ahora, por supuesto, cuando una persona fallece, es una buena oportunidad para nosotros. En el Nuevo Testamento vemos que tenemos esa esperanza, esa fe,
como muchas veces digo, discúlpame por repetir la cosa, pero ya soy tío. Así hacen los tíos. Además hay gente nueva aquí. Lo digo medio bromeando, ¿ya? No me gusta, honestamente, como pastor, participar en las bodas. Lo digo bromeando, ¿ya? Porque cuando hago una boda, nadie me escucha. Porque todos están mirando a la novia. Y mientras yo hablo, la gente, ay, qué hermosa, qué lindo su vestido, ay, qué guapa. Y no me escuchan. Pero cuando yo voy a un velorio, todos me escuchan. Y no es que yo estoy siendo egoísta, que bueno que todos me escuchan a mí. No es eso. Es que sé que el mensaje que llevo es un mensaje que transforma la vida. Y quiero que la gente escuche en momentos así de la gran esperanza que tenemos en el Señor. Y ahora, versículo 5. No serán tonsuras en la cabeza. O sea, yo me voy. No cortarse el pelo. Interesante, ¿no? No, ni se recortarán la punta de la barba. Bueno, ustedes que me estaban juzgando, Edwin, tu barba, estás en pecado, arrepiéntete, hermano. No. Como repito, lo que vemos en lo físico, en el Antiguo Testamento, se aplica en lo espiritual hoy en día. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes paganos en ese tiempo, para rendir homenaje y culto a los dioses de ellos y a los antepasados que se convertían en dioses, ellos se cortaban el pelo en cierto sentido para mostrar que ellos estaban muy dedicados a sus dioses. Otra cosa es que también se afeitaban en ciertos momentos para rendir culto a sus dioses. Y por eso Dios dice a sus sacerdotes aquí, no hagan lo que esos sacerdotes paganos hacen. Porque ellos, el mismo hecho que lo hacen, demuestra que ellos están dedicados a la muerte. El mensaje del cristiano no es un mensaje de muerte, es un mensaje de vida, de gozo y de paz. Dice, se consagrarán a mí, su Dios, y no profanarán mi nombre, porque ellos me presentan las ofrendas encendidas y el pan que se me ofrece. Por lo tanto, deberían ser santos. O sea, todo el mundo reconocía que esos sacerdotes realmente tienen que servir al Señor en la forma adecuada. Y por eso Dios les dice, ustedes tienen que ser santos. Santo significa separado, diferente, distinto, no como los demás, sino separados por y para Dios. El cristiano debe siempre reflejar la esperanza que hay en Cristo. Y ahora, ¿cómo es que el cristiano a veces, el sacerdote cristiano a veces se contamina cuando una persona fallece? Honestamente, a veces el cristiano, sin darse cuenta, lo hace, justo en un momento, y por eso tenemos que tener cuidado cuando tenemos contacto con los muertos. ¿En qué sentido? Cuando estamos en un velorio, algo así. Obvio que los que son nuevos en la fe, que vienen de otras religiones, a veces suelen decir, hay que orar por la persona que falleció. Muchas veces los que son nuevos, hace unas semanas, una persona me dice, y tiene un poco de tiempo aquí, me dice, Brian, falleció tal persona, hay que orar por él. Bueno, la Biblia dice que es dado al hombre morir una sola vez y después el juicio. Cuando la persona ya falleció, ya no hay por qué orar por esa persona. Ya o está en la presencia de Dios o está lejos de Él. No existe el purgatorio. O es el cielo o a largo plazo el infierno. Estas son las dos opciones. Por eso hay que hablar de Cristo antes de su muerte. Orar por los muertos, no es bíblico. Porque si fuera así, Cristo hubiese muerto por gusto. Cristo murió para darnos la vida eterna. Ese es punto 1. No oramos por los muertos, sino por los que están vivos. Número 2. Cuando una persona fallece, y si esta persona no conocía a Cristo, muchas veces el cristiano
sin darse cuenta, dice, bueno, qué bueno que ya está mejor. Qué bueno que ya está descansando. Oh, qué bueno que ya está en la presencia del Señor. Los cristianos lo dicen. Honestamente, la Biblia dice que si la persona no ha conocido a Cristo, no está en la presencia del Señor. Está en el castigo. Tengamos cuidado, no vamos a mentir. Y ahora tampoco no vamos a decir, ay, pobrecito, ya está frito. Chicharrón del tío. Tampoco no vamos a decir algo así. ¿Por qué? Porque en primer lugar no sabemos qué es lo que pasó en la vida de esa persona en los últimos momentos. Quizás esa persona, faltando 30 segundos para morir, se dio cuenta y entregó su vida al Señor. Puede ser. A veces pasa. Por eso no podemos juzgar tampoco. Pero ¿cómo hacemos entonces? Normalmente, cuando a mí me toca hablar en un velorio o algo así, me invitan, y yo sé que la persona no ha sido una persona cristiana o no he conocido a la persona, ¿cómo hablo? Para darles unas pautas. Normalmente lo que yo hago es yo digo algo breve acerca de la persona que falleció. Bueno, tal persona falleció el día viernes, algo así, y lamentamos su muerte. Oramos por los familiares, que Dios los consuele. Y estoy seguro que si el que falleció estaría aquí en este momento, si pudiera volver para hablar con nosotros, diría lo siguiente. Y predico el Evangelio. Aprovecho del momento, porque la gente que está viva necesita del Señor. Y así no tengo que mentir, no tengo por qué contaminarme tampoco en este momento. Y ahora, otra cosa. Esa cosa de acercarnos, tocar a los muertos. Quizás me van a entender, espero que sí. Como sacerdotes, tengamos cuidado con lo que vemos y con lo que escuchamos. ¿En qué sentido? Vivimos en un mundo, en una cultura muchas veces de muerte. ¿Cuántas veces vemos las películas con mucha violencia, lisuras, pecado de todo tipo en las películas y cosas así? Y pensamos que podemos ver esas cosas porque ya somos personas adultas. Y no nos damos cuenta a veces cómo esas cosas, siendo parte de esa cultura de muerte, nos contaminan. Quizás estábamos muy bien con el Señor, con ganas de servir al Señor, y vemos una película y no sabemos por qué, pero terminamos así, cabizbajos, sin ganas. Es que lo que hemos visto nos afecta. Yo recuerdo hace años, en mi país, siendo soltero, me gusta hasta el día de hoy el arte, bastante. Me gusta ver un buen cuadro pintado bonito. Y un día hubo una exposición en un museo de los cuadros de Picasso, un pintor famoso. Me encanta ver esas cosas. Pero curiosamente ese día no solamente me fijé en los cuadros, sino en las personas. Y noté que cuando la gente entraba al museo para ver esos cuadros de Picasso, porque Picasso es un hombre que si tú entiendes lo que él ha pintado, en que no creía en Dios, sus cuadros reflejan su filosofía, su forma de ver el mundo. Y observaba cómo la gente entraba con ganas de ver los cuadros y Picasso, qué vaca. Y así. Y notaba que mientras pasaban por el museo, al salir, salían así. Porque el arte de Picasso les había afectado. Y si es así con un cuadro, ¿cuánto más con las películas que vemos, con la música que escuchamos? Y a veces son cosas que aparentemente son cosas inocentes, pero no nos traen el gozo y la paz del Señor. Los juegos en internet y cosas así. ¿Dios te ha dado una vida para pasarlo jugando? ¿Y ahora estoy diciendo que los juegos son pecado? Depende. Porque Dios nos dice que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da.
¿Y cuántas veces vemos a un chico, una persona, a veces no tan chico, a veces hay hombres que tienen 55 años de edad, adictos a estos juegos? Y pasan el día, pasan la noche jugando. Han comprobado científicamente que la persona que juega, su cerebro cambia. La misma forma de su cerebro cambia. Esa adicción hace mucho daño a la persona. Y por supuesto, te metes en esos juegos y terminas sin ganas de servir al Señor. Y qué triste es eso. Tengamos cuidado con ese contacto que tenemos a veces con las cosas de la muerte, las cosas de este mundo.